Hola. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy vamos a hablar sobre las emociones y cómo afectan nuestras relaciones. Y vamos a ver cómo Jung investigó este tema, donde él descubrió que hay 4 diferentes tipos de personas, entonces vamos a encontrar 4 formas diferentes de vivir la vida emocional. En su idea de los tipos psicológicos, Jung habló acerca de la persona en la que predomina la forma de vida a través del pensamiento, en la que predominan los sentimientos, también en la que predominan las sensaciones, lo motriz y la intuición. Y de acuerdo a cuál sea nuestro tipo psicológico, la mayoría nos encontramos en alguno de estos tipos o en la combinación de dos. Vamos a vivir la vida emocional de un modo diferente, lo cual va a afectar y vamos a vivir las relaciones de un modo diferente. Y también hablar sobre cómo son hoy las relaciones, sobre cómo hoy colectivamente vivimos las emociones en una época en la que se han dejado bastante de lado por el predominio de la razón, ¿no? De la mano del racionalismo. Claro, está muy bien lo que dijiste, hablaste de 2 ideas, predominio de la razón y hablamos de racionalismo, que no son lo mismo, ¿no? En realidad hay un predominio de la razón o de lo irracional. Lo irracional en general lo asociamos a la falta de pensamiento, a una actitud más emocional en ese sentido. No es más emocional, sino más inconsciente, no es lo mismo. Claro, hay que usar muy bien el lenguaje para... Jung es muy preciso en cuanto a los términos, por esto que estamos hablando, para ser más... Él es totalmente preciso en cuanto a los términos para comprender los procesos psicológicos. Y en ese sentido, el racionalismo plantea una exacerbación, un exceso de una de las funciones. En este caso, de un aspecto de la función del pensamiento, no la totalidad del pensamiento. ¿Sí? Jung distingue, también como lo hiciera Kant, una razón pura, un pensamiento, razón pura, pensamiento puro, un pensamiento superior, si lo podemos llamar así. Y después habría como un pensamiento inferior o un pensamiento mecánico, que es el cotidiano de todos los días. La cultura actual y la educación, si lo podemos llamar cultura, es una palabra también que no obedece a lo que hoy tenemos y se llama cultura, moderna, a partir de la Revolución Francesa y del iluminismo, empezó a dar predominio a la educación de la función intelectual, pero como racionalismo, como acumulación de datos. Se llamó enciclopedismo. Acumulación de datos, que la teoría del enciclopedismo era que si yo acumulo tanta cantidad de datos, logro descubrir todo el universo, todas las leyes del universo. Ahora, pero de repente, ¿qué tiene que ver esto con la vida del hombre medio? Donde no tiene acceso a tanta información o a tanto conocimiento. No tiene importancia eso, porque se ha transformado el racionalismo en parte del condicionamiento colectivo, en el sentido de que hoy se llaman opiniones. La cultura de la opinión. La cultura de la opinión. El racionalismo hoy se ejemplifica como opinión. Pero ¿qué pasa a nivel de las emociones? ¿Qué pasa cuando estamos saturados de opiniones, de juicios acerca de las cosas, hechos a priori? Hoy tenemos los medios masivos de comunicación que tienen una gran incidencia en la forma de vida del individuo. ¿Y qué transmiten los medios masivos de comunicación? El racionalismo. Información, 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 información. Es una cultura de datos. Claro. Bueno, por ejemplo, en la transmisión de ciertas informaciones, ¿no? Donde se habla de catástrofes o de momentos en las que las personas están atravesando algún sufrimiento, eso en la transmisión de la información puramente desde el racionalismo no captamos esa otra parte de la experiencia. Son datos. Claro. O sea, hay transmisión de datos. Y nuestras relaciones humanas se han tecnologizado. Funcionamos como computadora. Esto es parte del racionalismo. Hoy ya, con tantos aparatos que tenemos, estamos funcionando a merced de los aparatos. Y esto es parte del racionalismo. ¿Qué pasa con la función del emocional y de los sentimientos? Que no es lo mismo, emociones y sentimientos, ¿no? Hoy lo vamos a usar como sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. Después vamos a ser más precisos en la diferencia entre emociones y sentimientos. Hoy vamos a hablar de lo emocional o de lo afectivo en general, como la función del sentir que había Jung. ¿Qué pasa con la vida emocional en las relaciones humanas? Hoy está en un plano inconsciente. Claro. O sea, no es que no seamos emocionales. No, de hecho, somos bastante emocionales en el día, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasan nos van gatillando diferentes emociones, a veces unas muy distintas a las que tuvimos hace un rato,
y da esta conducta hoy que se vive, ¿no? Donde pasamos a veces de extremos en cuanto a las cosas, ¿no? Y ahí intervienen mucho las emociones. Sí, pero a nivel inconsciente. Claro. Porque estamos nosotros dominados por una cultura de las opiniones y de los datos. Entonces no tenemos un registro de nuestro sentir. ¿De qué emociones hay? O sea, una cosa es estar sufriendo asaltos emocionales donde voy cambiando todo el tiempo de una emoción a otra, y otra es tener conciencia de nuestra vida emocional, tener conciencia que eso está sucediendo. Tener conciencia es tenerlo presente y poder también hacer un trabajo de modificar una emoción por otra, una útil por una inútil, ¿no? Eso sería ya una conciencia de la vida emocional, pero esa conciencia hoy escasea. Y tampoco tenemos, como decías vos muy bien, con esta cultura de la información, una sensibilidad que tiene que ver también con la vida emocional. Entonces la función emocional está quedando a nivel inconsciente. No consideramos que lo afectivo nos puede dotar de un conocimiento. Pensamos que todo es datos. Por eso tenemos hoy un sistema económico, por ejemplo, que se resuelve en planillas de Excel, o se resuelve con ideologías políticas que no tienen en cuenta el sentir del ser humano, la función emocional. Sin embargo, y esta es la paradoja, somos muy emocionales. Claro. Las cosas nos gustan o no nos gustan. Por ejemplo, otra forma donde las emociones son inconscientes, las ideologías. En general, adherimos a ideologías, pero ¿de qué modo adherimos? Adherimos porque las hemos estudiado en profundidad, las hemos analizado, las hemos comparado con otras ideologías, o es por un gusto y un prejuicio. El prejuicio tiene un carácter emocional. Uh-huh. Las creencias son de carácter emotivo. Uh-huh. Sí, tal tienen cual. Un fuerte componente emotivo. Entonces yo creo en el capitalismo, yo creo en el marxismo, yo creo en tal religión, yo creo en esta otra. Son todas creencias que tienen un tono emocional enorme. Uh-huh. Y esto genera la separación, la inconsciencia de que yo estoy partiendo de prejuicios emocionales, prejuicios ideológicos, hace que sigamos siendo inconscientes de nuestras emociones. Uh-huh. Y todo se transforma en datos. Son mis datos contra tus datos. O sea que vamos de un extremo del racionalismo frío a estar tomados por las emociones y a caer en contradicciones o en conductas hasta incoherentes, ¿no? Por momentos vamos como oscilando de un polo al otro. Yo voy a hacer una apreciación. O sea, ¿por qué frío? ¿Es frío el racionalismo? Bueno, ¿a qué le llamamos eso? Claro, en general tomamos como que el analizar una situación tiene que venir dado por separar la parte emocional, que uno para ser objetivo tiene que dejar sus emociones de lado, ¿no? Como fragmentar una parte de la realidad. ¿Pero es posible hacer eso? Claro, no. Además es lo que decía justamente Jung en este sentido, que estas 4 funciones están en todos presentes. Bueno, ahí está muy bueno, porque vos empezaste diciendo, y ahí de que Jung había descubierto, que lo toma de la antigüedad esto, pues ya estaba esta tipología en los antiguos griegos, también hablaba de los 4 tipos, el flemático, los 4 humores. Los 4 humores, también de esto se hablaba, también estaba en el antiguo simbolismo astrológico, las personas con un predominio fuego, tierra, aire y agua, en la alquimia esto también está, así que todos estos conocimientos Jung los toma de allí, los investiga y los redescubre. El hecho de que había personas en las que predominaba, vos usaste la palabra predominaba, y Jung también, lo emocional, lo intelectual, lo sensitivo o lo sensitivo, lo intuitivo. Pero dijiste predominaba, o sea que todos tenemos las 4 funciones en nosotros. Vamos a poner el gráfico de la psicología Jung para entender esto más en profundidad. Y cómo nosotros podemos pasar de una psicología de datos, que como hoy se habla de frialdad, no hay frialdad en verdad, hay una mala utilización de la vida emocional, porque frío no hay nadie en verdad. Claro. No puedo estar en ningún momento que esté vivo sin tener emoción alguna. No, porque ¿qué quiere decir la verdadera emoción? La emoción es el movimiento. Con movimiento. Con movimiento de la psique. De la psique. La palabra emoción es con el movimiento de la mente. Lo que sucede es que el movimiento de nuestra mente es inarmónico, claro. Es muy inestable, es muy cambiante, y justamente por esta parcialidad de nuestra conciencia que se identifica con tal o cual otro. Acá vemos el esquema de la psicología de Jung, donde tenemos el ego,
El ego es nuestra conciencia cotidiana y luego tenemos el inconsciente, que se divide en dos estratos, el personal y el colectivo. ¿Sí? ¿Quién es el que es parcial? ¿Qué aspecto de nosotros mismos? El ego y el inconsciente personal. Claro. El ego es esta conciencia cotidiana, que es el registro que yo tengo de mí mismo, limitado. Ya la psicología, a partir de Freud y Jung más, descubren que hay un inconsciente, que eso que llamamos nuestra conciencia es muy limitada y no se limita a los niveles solamente del ego. Hay mucho más en eso que llamamos nosotros mismos. Jung lo denomina psique o totalidad del individuo. Una mínima porción de nosotros mismos es el aspecto consciente vigílico. Conciencia de vigilia, porque hay otros tipos de conciencia, como Jung lo explica y como también está explicado en la filosofía de la India y en el budismo. La conciencia todos los días, la conciencia cotidiana, es la que tiene una parcialidad y también determinado por los condicionamientos que ya trae, que están en el inconsciente personal, en el segundo nivel de la mente, de la totalidad nuestra. Ahí encontramos lo que Jung llama los complejos y también los complejos que ya los traemos al momento del nacimiento y las capacidades creativas que todos tenemos. Claro, todas las tendencias con las que ya nacemos. Exactamente, y ya nacemos con una tendencia hacia un tipo, a tener una predominancia psicológica hacia el pensar, hacia la función del sentir, hacia la sensación y hacia la intuición. ¿Qué va a determinar esto? Que la vida emocional, las personas en las cuales tienen un predominio más de conceptos, de teorías para dirigirse en su vida, la van a vivir desde allí, pero también la van a vivir desde una inconsciencia. Porque para las personas que están considerando toda la vida a partir de los conceptos, de lo que es conveniente, de lo que han aprendido, de su profesión, donde se mueven según el mundo del intelecto, no total sino parcial, van a encontrarse que tienen parcialidades ideológicas, o sea que son inconscientes de su vida emocional. Claro, podría ser que tengan cierta capacidad para identificar, por ejemplo, su repertorio emocional en un nivel descriptivo, pero no esta capacidad, como vos decías, desarrollada de poder dominar ese movimiento de las emociones. Van a tener capacidad de describir sus emociones según el conocimiento que hayan adquirido psicológico. Claro. Porque si su conocimiento es limitado, también va a ser limitado lo que identifiquen de su vida emocional. Ahora, no pasa por ahí el proceso. Yo puedo describir y leerme de memoria todo el manual de la psicología de Jung, más el de Freud, más de esta psicología, como dice Jung, que tenía pacientes que llegaban a él y le hacían todo un diagnóstico muy bueno de todo lo que les pasaba, pero no podían cambiar. Claro. Entonces son datos. Va mucho más allá de datos y ahí tiene que ver con la parcialidad. Jung dice que busca, como en el mandala del cual él habla, del que habla de la teoría y la práctica del mandala, busca la totalidad del desarrollo de todas las funciones, porque todo individuo no es solamente emocional, no es solamente intelectual, no es solamente físico y no solamente intuitivo. Tiene todas estas 4 funciones y desde esas 4 funciones hay que ir hacia la totalidad de la vida. Pero ¿qué pasa hoy con lo emocional? Porque luego vamos a desarrollar todos estos temas más en profundidad. ¿Qué pasa con la vida emocional? Hoy está relegada. Vivimos en una cultura robótica, ya anuncia Jung esto, el individuo está dominado por las máquinas. Las máquinas dirigen nuestra vida. ¿Podemos darle un ejemplo al público concreto de esto, de que las máquinas están dirigiendo nuestra vida y que nuestras emociones están sometidas, identificadas con el mundo de las máquinas? ¿Podríamos dar un ejemplo concreto de esto hoy? Y se me ocurre, por ejemplo, estar cada un minuto, hay estadísticas, ¿no? De cada cuánto sacamos el celular para ver qué es lo próximo que vamos a hacer, ¿no? Si contestar un mensaje, si ver alguna noticia, si comprar algo, está todo en un aparatito que lo llevamos en la palma de la mano. El aparatito me dictamina qué pensar, qué sentir y qué hacer. Y hay unos personajes, un grupo mundial que sabe esto. Y por medio de este aparato se han metido en nuestro bolsillo. Esto es como 1984, George Orwell. Se han metido en nuestro bolsillo ya. Mucha gente hoy nos dice, no miro televisión. Sí. Mentira, si esto es un televisor. Esto es un televisor en miniatura. Yo ya no miro televisión. Si lo mirás, está acá. Este es tu televisor, que te condiciona todo el tiempo y te va pasando propaganda, porque es un sistema propagandístico. No pienses que la propaganda se limita solamente a el producto que tenés que comprar. Hay propagandas ideológicas. Claro.
En 2 minutos, los sistemas de noticias mundiales, los medios mass media, los medios masivos de comunicación, te pueden decir que tenés que pensar, sentir o hacer tal cosa. Y tenemos a toda una población movilizándose en una marcha, en una manifestación, porque El Gran Hermano de 1984 de George Orwell, o Un Mundo Feliz de Huxley, o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, te dice qué tenés que hacer. ¿Qué fotos, con qué eslogans tenés que poner a cada momento? Entonces un sufrimiento humano, un volcán, un huracán, tenemos a los hermanos guatemaltecos ahora sufriendo una tragedia, vos lo mirás desde este lugar sin tener una conciencia de las emociones, del sufrimiento que están atravesando ellos. Lo mirás como un dato. Y frente a ese dato podés pasar otro dato. Y luego está la cultura periodística, que te hablan de un hecho trágico y al mismo tiempo el próximo partido de fútbol y al mismo tiempo el próximo desfile de moda, y a los 3 minutos tenés la propaganda del shampoo que va a cambiar y te va a evitar tener caspa. Bueno, es un robotismo. Se ha dejado de lado la vida afectiva y emocional. No quiere decir que podés dejar de ser emocional, porque las emociones te asaltan en ideologías, te asaltan en un odio que tenés a otro, te asaltan en un fanatismo, porque cuando vos querés rechazar o negar cualquiera de las 4 funciones que eran la sensación, la intuición, el pensamiento y la emoción. Bien, vamos a ver ejemplo. Pasan a lo inconsciente personal y desde lo inconsciente asaltan a la conciencia. Porque vos no podés, es como en el cuerpo humano. Querer que un órgano deje de funcionar. No podés. No. ¿Podés? No, eso implica una enfermedad. Gravísima, claro, ¿o no? Ya trae un diseño nuestro cuerpo, así también nuestra mente, de cada órgano cumple una función importante para que se mantenga vivo todo el organismo. Y de una totalidad. De una totalidad. Claro. Si vos sacás una de las partes de la totalidad, deja de ser esa totalidad. Claro. Hablábamos el otro día, ¿no? Una herida que tuvimos, sí. Vos justamente me decías, de una herida en el pie. Y vos me decías, ¿no? Que habías hablado con otra de las profesoras acá de la escuela, que en realidad no es la herida del pie claro, separado de la totalidad del cuerpo. La medicina también esto lo contempla hoy, lamentablemente, bastante fragmentadamente. Una herida en el pie es una herida de todo el cuerpo. Porque es una totalidad. El pie es del cuerpo, que es un organismo. No es me lastimé el pie solamente. Me lastimé la totalidad que se siente localizadamente en ese lugar que se llama pie. ¿O no? Sí, sí. El cuerpo... Es un cambio de concepción, pero inclusive la medicina hoy también está, una área de la medicina orientándose a algunos médicos hacia lo holístico, hacia lo total. Y en la mente esto es igual. Claro. ¿Qué pasa si yo... de las 4 funciones, rechazo y niego el pensamiento? De eso te vamos a hablar en nuestros próximos videos. Como también es una cultura, y esta va a ser algo quizás revolucionario, porque quizás pienses que solamente estamos nosotros relegando las emociones, estamos también relegando el pensamiento. Te vamos a dejar pensando sobre esto, que el pensamiento también está relegado el cuerpo y también está relegada la intuición. Claro. En su sentido más profundo y auténtico. Y también aclarar que el problema de las emociones o de esto que estamos hablando no se resuelve no teniendo celular, no es ese el tema, ¿no? Sino el uso que le damos a las cosas, ¿no? No es que la tecnología sea negativa en sí, sino... No estamos diciendo eso, ¿no? El uso que damos a esa energía, ¿no? Como vos decías recién, el uso que damos a nuestro pensamiento, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo y a la intuición. Que eso nos lleva a la filosofía de Oriente, a la India. En el budismo zen particularmente se habla del uso de la mente. Claro. Y el uso de todo. ¿Qué uso vos haces? O las cosas te usan o vos las usás. No en el sentido utilitario, en el sentido trascendente. Todos los objetos creados por el hombre y por la naturaleza tienen una finalidad en sí misma. Jung lo llama una finalidad teleológica. Pero bueno, son muchos temas. Hoy queremos traer este tema. Esperamos que esto haya sido de utilidad. Y como una idea, porque Jung siempre transmite una idea que es el significado, lo teleológico en las cosas, el significado, de que es muy importante que perdamos un poco nuestro robotismo y que busquemos conectarnos con los otros seres humanos desde el mundo también del sentimiento, no ya de las emociones cargadas de prejuicios o de condicionamientos, sino desde un nivel más profundo de nosotros, y eso permitiría que vayamos usando la función del sentir
en el sentido para el cual fue diseñada, que es para la conciencia moral de los valores que hoy el budismo, por ejemplo, difunde, como la compasión, el inegoísmo, todas ideas que Jung planteó con su idea del inconsciente colectivo, de una sola humanidad con una sola conciencia que hoy, al día de hoy, nos es inconsciente, pero que puede hacerse consciente en nosotros, de que somos una sola humanidad y una sola mente. Entonces, cuando vos concebís de que hay una sola mente, ¿cómo te vas a separar o te vas a enfrentar a los demás si el otro es vos? Bueno, hasta acá hoy llegamos. Bueno, esperamos les haya gustado el video y por supuesto, si les interesa aprender más de las ideas de Jung y otros métodos como la psicología de Oriente y la psicología transpersonal, los invitamos a que se contacten con nosotros. Estamos empezando nuevos cursos, nuevos grupos de estudio que damos aquí en Buenos Aires. También tenemos clases en video online para los que no pueden venir hasta aquí. Así que están todos invitados. Les dejamos abajo nuestro WhatsApp, nuestro mail, donde pueden contactarse con nosotros y les respondemos su consulta a la brevedad, o también comentar en el video si quieren más información. También invitarlos, si les gustó el video, a que puedan darle like y compartirlo con otras personas, así nos ayudan a difundir estas ideas, y invitarlos a suscribirse haciendo clic en la campanita para recibir los avisos de los nuevos videos. Bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo video. Chao. Chao.